¿Cómo saber si tengo o no tengo deficiencia de la vitamina B12? Para entenderlo, debemos primeramente saber cuáles son las funciones que va a cumplir la vitamina B12 dentro de nuestro organismo. Y estas van a ser tres que van a ser las fundamentales. Primeramente, participan en el mantenimiento de la vaina de mielina dentro del sistema nervioso. La segunda función es que participa a nivel del metabolismo del ADN. Y la tercera función, pero no menos importante, es que permite la generación de nuevos glóbulos rojos dentro de la eritropoiesis. Por lo tanto, cuando tenemos un déficit de vitamina B12, los síntomas que aparecerán justamente serán porque estas funciones no se están cumpliendo de forma adecuada, llegando y trayéndonos lo que son los síntomas a nivel del sistema neurológico y los síntomas hematológicos. Bien, entonces veamos cada una de esas funciones y relacionémoslas justamente con la sintomatología que presentará un paciente que tiene vitamina B12 en déficit. Bien, entonces la primera función es que nos ayudaban bastante en el mantenimiento de la vaina de mielina dentro del sistema nervioso. Acá debemos entender algo, que nuestro sistema nervioso está conformado en su mayor parte por neuronas y estas neuronas, en palabras simples, se encargan de transmitir la información que nosotros llevamos desde el sistema nervioso central hasta justamente las extremidades para realizar contracción o relajación muscular o a nivel del organismo para liberar o no cierto tipo de hormonas. Para eso es que nos sirve justamente las neuronas. Pero ahora, ¿una neurona sola puede llevar justamente esa comunicación? La respuesta es no, sino que debe justamente unirse una a otra, a otra, a otra, a partir de sus axones. Ahora, algo muy importante es que sí, estas neuronas por sí solas son capaces de transmitir la información, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo hacen de forma bastante lenta, bastante continua e imprecisa. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que necesitan una especie de aceite, algo que justamente haga que la velocidad de la información viaje de tal forma que cuando yo esté pensando en el número 5 pueda mostrarlo en el instante en el que lo pienso, una velocidad realmente increíble. Y esto, ¿cómo se logra? Se logra justamente gracias a las vainas de mielina, que son un tejido lipídico directamente que va a recubrir los axones a nivel de las neuronas, y esto va a permitir que por ejemplo, si antes era simplemente un cable que transmitía justamente electricidad, ahora va a ser fibra óptica que va a transmitir directamente información hacia todo nuestro organismo. Por eso es que es tan importante la vaina de mielina. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando nosotros tenemos deficiencia de vitamina B12, justamente hay una deficiencia de esta mielina. Y esto puede llegar a traernos tumefacción a nivel de las neuronas, puede llegar a traernos desmielinización a nivel justamente de las vainas de mielina, se desmielinizan y finalmente puede llegar a traernos muerte a nivel de las neuronas. Bien, ahora, todo esto nos trae justamente una sintomatología clásica, que en primera instancia comienzan con las famosas parestesias. ¿Qué son las parestesias? Son adormecimientos, entumecimientos a nivel de las extremidades, que pueden ser los brazos, pueden ser las manos, pueden ser las piernas o pueden ser los pies. El paciente está constantemente adormecido, muchas veces también adolorido. Bien, lo siguiente que puede aparecer van a ser las apalestesias. ¿Qué son las apalestesias? Son la ausencia de sensibilidad a las vibraciones, justamente también a nivel de las extremidades. ¿Qué es lo que pasa acá? Que nosotros vamos al neurólogo y allá justamente hacen vibraciones a partir de un diapasón y justamente las ponen justamente acá a nivel de las extremidades. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros no llegamos a sentir justamente esas vibraciones. ¿Por qué? Por justamente el desgaste o la ausencia de la mielina a nivel de las neuronas. Muy importante. Bien, posteriormente, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto va a continuar evolucionando y esto puede llegar a provocar alteraciones a nivel de la marcha, de la forma de caminar de la persona, alteraciones e incoordinación justamente en los movimientos. Por ejemplo, la persona va a pensar en levantar un vaso, por ejemplo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que la información va a viajar tan lento que cuando la persona ya piense justamente en traer de vuelta al vaso, recién sus músculos van a comenzar a ir hacia el vaso, lo que va a provocar una incoordinación justamente de estos movimientos. Eso es muy importante. Bien, también podemos presentar disminución de los reflejos tendinosos profundos. Nos referimos principalmente al reflejo bicipital, tricipital, al reflejo rotuliano o al reflejo patelar. Principalmente acá, por ejemplo, el reflejo rotuliano. ¿Qué es lo que pasa acá? Que se da un pequeño golpe al paciente con el diapasón a nivel del tendón rotuliano. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Que tiene que haber una extensión justamente de la
de la extremidad debido a que hay una contracción a nivel de los cuádriceps. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que justamente este reflejo, cuando se tiene una disminución de la vitamina B12, se ve perdido y ese reflejo es disminuido. Básicamente, el reflejo que va a tener el paciente va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque no tenemos vaina de mielina que esté recubriendo justamente estas neuronas. Muy importante. Bien, ahora, si esto no se trata ya en este periodo, posteriormente nos puede traer serias alteraciones a nivel mental, que pueden empezar primeramente por mal humor. El paciente generalmente se puede encontrar malhumorado, como que enojado, puede perder muchas veces la memoria. ¿A qué nos referimos? A que varios recuerdos se van a ir perdiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque las neuronas están muriendo. Y no solamente eso, sino que también vamos a llegar a perder la memoria a largo plazo. Así es, el paciente va a querer memorizar algún libro, pero ya le va a costar mucho más que antes. ¿Por qué? Por la deficiencia de vitamina B12. También puede traernos pérdida de la visión a nivel central y alteraciones de la conciencia, como les dije, que pueden ser ideas delirantes, alucinaciones, psicosis y en muchas ocasiones, si no se trata, al final podemos llegar a presentar depresión. La depresión, que realmente es una de las patologías más importantes en la actualidad. Toda esta sintomatología es a nivel neurológico y es lo que pasa justamente por tener deficiencia de vitamina B12. Entonces, ahora pasemos a ver las últimas dos funciones, que eran justamente permitir un correcto metabolismo del ADN y permitir una correcta formación de glóbulos rojos dentro de la eritropoiesis. ¿Qué es lo que pasa acá? Que si tenemos una deficiencia de vitamina B12, justamente esto va a fallar y esto nos va a llegar a provocar una anemia en el paciente. Pero no cualquier tipo de anemia, sino la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Muy importante. Entonces, para entender esto, entendamos algo, que nuestro organismo es capaz de generar grandes cantidades de glóbulos rojos constantemente y estos glóbulos rojos van a cumplir una función fundamental, que es la de justamente transportar oxígeno hacia todos nuestros tejidos. ¿Para qué? Para que estos puedan cumplir con sus funciones de forma adecuada y de forma normal. Muy importante. Ahora, estos glóbulos rojos generalmente viven 120 días y se forman a nivel de la médula ósea, que es la que se encuentra dentro de los huesos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa justamente cuando tenemos una deficiencia de vitamina B12? Que justamente esta formación de nuevos glóbulos rojos se ve alterada. ¿Por qué? Porque justamente las células formadoras de los glóbulos rojos, que son las células pluripotenciales, requieren justamente de un correcto metabolismo del ADN. Pero como hay una alteración del metabolismo del ADN por déficit de vitamina B12, estos no van a poder formarse de forma adecuada y por ende no van a poder formar los glóbulos rojos de igual manera. Y al no poder hacerlo, estos van a justamente llegar a formarlos de una forma anómala, es decir, los glóbulos rojos se van a encontrar aumentados de tamaño, se van a encontrar muchas veces con material genético que no debería ser el caso y en ocasiones también se van a encontrar en menor cantidad y también con menor cantidad de vida. Es decir, si antes vivían 120 días, ahora solamente llegarán a vivir 90, 80 o hasta 70 días. ¿Por qué? Porque son glóbulos rojos básicamente enfermos y si tenemos pocas cantidades de glóbulos rojos, básicamente tenemos una anemia. Bien. Y ahora, si tenemos anemia, tenemos toda la sintomatología clínica característica justamente de una anemia, que puede ser palidez. El paciente se va a encontrar bastante pálido, bastante intranquilo, se va a encontrar con ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es la coloración amarillenta de la piel. ¿Y esto a qué se va a deber? A que justamente estos glóbulos rojos se están destruyendo mucho más rápidamente y al destruirse liberan lo que es la hemoglobina y al esta hemoglobina posteriormente también destruirse libera un componente que se denomina bilirrubina. Esta bilirrubina tiene un tinte amarillo y este tinte es el que le da la coloración amarillenta al paciente, obviamente en cantidades mayores porque los glóbulos rojos se están destruyendo en cantidades masivas. Muy importante. Bien, aparte, también el paciente puede presentar astenia y adinamia. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? A que el paciente va a estar totalmente desganado, sin ganas de hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque este oxígeno no está llegando a sus tejidos de forma adecuada y de forma normal. Muy importante. Bien,
Entonces, estos son los cuadros clínicos que va a presentar el paciente cuando tenga anemia. Ahora, no solamente va a haber síntomas a nivel neurológico y a nivel hematológico, también podemos evidenciar un síntoma que incluso nosotros podemos valorarnos justamente en el espejo, y este es la glositis. ¿A qué nos referimos cuando decimos glositis? Nos referimos justamente a que va a existir una inflamación a nivel de la lengua. Esta lengua se va a encontrar aumentada de tamaño, se va a encontrar mucho más roja de lo normal. Esta lengua va a perder sus papilas gustativas. ¿Qué quiere decir? Que la superficie de la lengua va a estar mucho más lisa. ¿Y esto a qué se va a deber? Se va a deber justamente a la deficiencia de la vitamina B12. Bien, y ahora, muy importante, gracias a esto también tenemos una triada característica de la deficiencia de la vitamina B12, que es las parestesias por justamente alteraciones a nivel del sistema nervioso, 2, la glositis por alteraciones a nivel de la lengua y finalmente palidez por alteraciones a nivel hematológico. Si tenemos estas tres, probablemente estemos cursando por déficit de vitamina B12. Muy importante. Bien, entonces, una vez comprendido las funciones de las vitaminas B12 y visto cuál es la sintomatología clásica de un paciente que tiene deficiencia de la misma, pasemos a ver cuáles serán las causas que provocan justamente esta deficiencia. Y tres van a ser las más importantes. Primeramente, deficiencia en la ingesta de vitamina B12. Segundo, alteraciones a nivel gastrointestinal. Y tercero, enfermedades concomitantes. Veremos cada uno a detalle. Primeramente, deficiencia en la ingesta de vitamina B12. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? A que básicamente él o la paciente no va a consumir la vitamina B12 de forma adecuada y en cantidades adecuadas. ¿Y cuáles son las cantidades adecuadas para consumir de forma diaria? Las cantidades adecuadas son de 2.4 microgramos por día en adolescentes y en pacientes adultos. Muy importante. Ahora, acá quiero darles datos muy importantes acerca de esta vitamina, y es que esta vitamina, si bien es hidrosoluble, ¿qué quiere decir esto? Que se puede eliminar fácilmente a partir de la orina. Esta vitamina también posee la capacidad de ser almacenada dentro de nuestro organismo, específicamente a nivel del hígado. Bien, ahora, este almacenamiento realmente puede durar mucho tiempo, desde 3, 4 hasta 5 años, brindándonos los requerimientos que necesitamos de forma diaria. Por lo tanto, si un paciente logra tener deficiencia de esta vitamina, será porque el paciente realmente no estuvo consumiendo esta vitamina B12 durante realmente un tiempo bastante prolongado, por 3, 4 o 5 años. Y esto generalmente ocurre en pacientes vegetarianos. Pero tranquilos, más adelante ya hablaremos de los alimentos donde se encuentra esta vitamina. Bien, ahora pasemos a ver la siguiente causa que puede provocar justamente deficiencia de esta vitamina, que son las alteraciones gastrointestinales. Y acá como primer punto tenemos deficiencia del factor intrínseco. ¿Y qué es el factor intrínseco? En palabras simples, es justamente una proteína que se va a unir a la vitamina B12 y va a permitir que ésta se absorba dentro de nuestro organismo. Por lo tanto, si tenemos deficiencia de esta vitamina, no vamos a poder absorber la vitamina B12, y por más que la consumamos, esta se va a encontrar en déficit porque no está siendo absorbida. Esta generalmente se presenta en pacientes que tienen anemia perniciosa, donde hay un déficit del factor intrínseco. Bien, ahora, otra patología puede ser un paciente que tenga pancreatitis, pues cuando tenemos pancreatitis generalmente no se liberan las proteasas de forma adecuada, y así es, también se requieren de esas proteasas para permitir justamente la absorción de la vitamina B12. Por lo tanto, no tenemos proteasas, la vitamina B12 no se absorbe. Si la vitamina B12 no se absorbe, tenemos deficiencia de la vitamina B12. Muy importante. Bien. Y finalmente acá podemos hablar justamente de pacientes que hayan sido sometidos a cirugías, por ejemplo, alguna gastrectomía o alguna ileostomía. ¿Y justamente en qué consiste esto? En resecar justamente alguna parte del intestino, en sacar alguna parte del intestino. Y por ejemplo, imaginen que un paciente ha sido sometido a una ileostomía. La vitamina B12 se absorbe a nivel del ilion. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que el paciente va a consumir vitamina B12 y va a tratar de ser absorbida esta vitamina
pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la vitamina no va a encontrar justamente el nivel donde debe absorberse. ¿Por qué? Porque el ilion ya ha sido resecado, reseccionado del paciente y no existe el lugar donde éste puede llegar a absorberse. Entonces, al ocurrir esto, justamente provocamos una deficiencia de la vitamina B12. Muy importante. Bien. Ahora, pasemos a ver el tercer y último punto de causas de deficiencia de vitamina B12, que son justamente enfermedades concomitantes. Y acá dos son las enfermedades primordiales en las que debemos hacer énfasis, que son la diabetes mellitus tipo 2 y la gastritis. Bien, primeramente la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué esta patología? Porque justamente cuando un paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, generalmente consume fármacos antidiabéticos. Y dentro de estos fármacos antidiabéticos, el principal que se consume es la metformina. Y lastimosamente esta metformina interacciona con la vitamina B12, bloqueando justamente el metabolismo de la vitamina B12. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que nosotros vamos a consumir vitamina B12. Esta vitamina B12 va a ser absorbida a nivel del ilion y posteriormente va a tratar de ser utilizada, pero al mismo tiempo vamos a consumir metformina. ¿Qué es lo que va a pasar con esta metformina? Que va a viajar justamente y va a bloquear el metabolismo de la vitamina B12. Entonces, por más que la consumamos, por más que sea absorbida, esta se va a encontrar en déficit porque su metabolismo no está siendo utilizado, ni tampoco obviamente el componente de la vitamina B12 esencial para nuestro organismo. ¿Esto por qué? Porque el paciente consume la metformina. Bien, ahora pasemos a ver el caso de la gastritis. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que los pacientes generalmente tienen ardor a nivel del abdomen debido justamente a una acidez. Por lo tanto, consumen medicamentos que puedan justamente controlar esta acidez en el paciente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que van a consumir un medicamento muy conocido que es el omeprazol. ¿Y cuál es el mecanismo de acción del omeprazol? El mecanismo directamente es inhibir una célula de la bomba de protones para que ya no salga ácido, pero lastimosamente para este paciente, al inhibir a esta célula, también inhibimos al factor intrínseco. ¿Por qué? Porque esta célula no solamente tiene la función de secretar ácido, sino que también tiene la función de secretar justamente este factor intrínseco. Por lo tanto, inhibimos la célula, ya no tenemos ácido, nos encontramos tranquilos, pero tampoco tenemos factor intrínseco. Por lo tanto, cuando consumamos vitamina B12, este factor intrínseco nunca va a salir porque está bloqueado y por lo tanto esta vitamina B12 no se va a llegar a absorber. ¿Por qué? Por el omeprazol y por la gastritis. Bien, entonces estas van a ser las causas que realmente pueden llegar a provocar una deficiencia de la vitamina B12. Y como se habrán dado cuenta, no es la única causa la deficiencia en la ingesta de vitamina B12, sino que también puede ser provocada por diferentes afecciones ajenas incluso a lo que nosotros podemos llegar a controlar. Bien, pero ahora, ¿cuál es el requerimiento necesario de esta vitamina B12? Como ya les dije hace un momento, el requerimiento diario es de 2.4 microgramos por día. Ahora, ¿cómo es que nosotros cumplimos con este requerimiento? Justamente consumiendo alimentos que contengan esta vitamina B12. ¿Y en qué alimentos los encontramos? Los encontramos principalmente en alimentos de origen animal, como por ejemplo el salmón, el atún, la carne de res, diferentes lácteos como por ejemplo leches, el yogur, los huevos, principalmente en la yema del huevo. También podemos encontrarlos en diferentes cereales. ¿Y en qué alimento es donde encontramos mayor cantidad de vitamina B12? Si nos ponemos a pensar dónde se almacenaba esta vitamina B12, así es, a nivel del hígado. Por lo tanto, podemos encontrar mayor cantidad a nivel de la carne del hígado. Bien, ahora, una pregunta muy importante que se puede hacer acá es ¿y qué pasa con los pacientes que no consumen alimentos de origen animal? Lo que pasa acá es justamente que ellos pueden encontrar justamente esta vitamina B12 en directamente las levaduras fortificadas o si no en suplementos dietéticos, ya sea que los consuman por vía oral o por vía endovenoso. Bien. Ahora, algo muy importante también acá es justamente qué pasa con los pacientes que tienen, ponte, gastrectomías, que tienen alteraciones a nivel gastrointestinal. ¿Qué es lo que ocurre? Que justamente también se puede administrar estos suplementos dietéticos. Si es que, por ejemplo, el paciente no puede absorber esta vitamina B12 por deficiencia del factor intrínseco, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se le puede administrar directamente la vitamina por vía endovenoso, de tal forma que no tenga que absorberse y pueda llegar directamente a la sangre para cumplir con sus funciones de forma
forma normal. Así es como realmente se combate la deficiencia de la vitamina B12. Y como se han dado cuenta, esta realmente es una de las vitaminas más importantes dentro de todas las vitaminas. ¿Por qué? Por justamente las complicaciones que nos trae. Imaginen, tenemos a un paciente que tiene depresión, parestesias, ansiedad, anemia. Realmente es una patología bastante importante a tomar en cuenta, que muchas veces no se las determina a tiempo. Bien. Y pues nada, con esto llegamos al final del video. Espero mucho que este video les haya gustado. Si fue así, ya saben lo que tienen que hacer. No olviden dejar un buen me gusta en el video. No olviden comentar de qué otras patologías les gustaría videos dentro del canal. Si quieren las guías, presentaciones y absolutamente todo dentro del canal, lo pueden hacer en el enlace de Patreon de la descripción del video. Y pues nada, como saben, estamos creando una guía realmente increíble dentro del canal. Está costando bastante, pero estoy seguro que valdrá mucho la pena cuando salga. Y pues nada, ahora sí me despido. Mi nombre es Cristian Busarico. Muchas, pero muchas gracias por todo este apoyo. Este es el proyecto Guía Med. ¡Chao!